Este es el espacio de los comités cívicos contra la corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer. Han pasado 25 años desde que cuando todos pensamos que escribir una nueva constitución que reemplazara a la ya muy viejita de entonces, de 1886, sería la salvación de Colombia. Y llenos de buenas intenciones y con la participación del recién desmovilizado M-19 y los dos partidos políticos, cuando existían, reescribieron la Carta Magna. Desde entonces, los intereses políticos e individualistas de muchos colombianos, por encima de lo colectivo, han reformado esa hoja de ruta 37 veces, más de una por año. Simplemente para darnos una idea de cómo es el respeto que se le debe dar a ese documento, mencionemos que la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en Filadelfia en 1776, solo tiene 27 reformas. Quiere decir entonces que siempre ha existido el Estado y la nación. En Colombia desapareció el Estado, y en estos 25 años hemos descuartizado nuestra Constitución, reformando artículos a la conveniencia de los políticos, los que recorren únicamente las rutas de nuestra geografía y que son productivas a sus intereses. Nos llaman a celebrar el aniversario de nuestra Constitución del 91 al mismo tiempo que se preparan más reformas. Inclusive se insertan artículos y acuerdos que no han sido siquiera, entre comillas, acordados, entre el llamado a reescribir la Constitución para aplicarle otras reformas que no han hecho el recorrido, pero que están a la puerta de la que debe ser la única herramienta para mantener una democracia y respetar un Estado de Derecho. A esta pobre Constitución le hemos hecho de todo. La reformamos para admitir la reelección presidencial y años después la reformamos para derogarla. Hemos permitido que muchos hayan intentado reemplazar al Estado, violando, a la vista de todos, nuestra Carta Magna, y los seguimos eligiendo para que dirijan nuestra nación. Resumen de 25 años de la Constitución del 91, que supuestamente empoderaría los derechos de los ciudadanos, sí, y de verdad, pero ese poder ciudadano ha sido atropellado por quienes quieren reemplazar al Estado, y pocas veces ha logrado llegar hasta los ciudadanos puros, constituyentes primarios. Los dos partidos políticos que la firmaron, liberal y conservador, están hechos hoy trizas. Se acabaron, porque se individualizaron y son como las ancestrales colchas de retazos donde cada diferencia tiene un director y cada director tiene sus seguidores que dejaron de ser copartidarios para convertirse en socios. Y estos, desprovistos de normas y apegos políticos, interpretaron, al acomodo de sus intereses, la adolescente Constitución del 91. Otra novedad de estos últimos 25 años es que los partidos políticos se convirtieron en bolsas de empleos y han terminado siendo empresas operativas de los nuevos dirigentes colombianos, los contratistas. Son los que deciden todo porque son los impulsadores de las campañas políticas. Fomentan la corrupción, manejan a gran escala los recursos públicos, mienten en las licitaciones y los más grandes se tragan a los más pequeños, respaldados los primeros por los políticos corruptos que llegan a ser funcionarios del Estado. La nación entonces quedó en manos de los contratistas que han superado al Estado. Ellos imponen sus propios contratos y los escándalos por la contratación tienen que superar un techo de muchos miles de millones de pesos para que la justicia les abra campo. Y como no hay Estado, la provincia sigue siendo centralista para aportar, pero desconocida e invisible para recibir. Es tal el abandono al que han sometido a la provincia desde Bogotá, que además de no hacer presencia física en amplias zonas del territorio nacional, permiten que la podredumbre que fermenta la corrupción sea una ola destructiva que se extiende por alcaldías, consejos municipales, gobernaciones y hasta juntas de acción comunal. Celebramos los 25 años de nuestra Constitución, pero los voladores y el himno nacional terminaron hoy mismo. Porque la reflexión y el cuidadoso examen de lo que hemos hecho con ella
se lo adjudicaron a los contratistas a bajo precio y con adelantos económicos superiores a lo que realmente están capacitados para cumplir. Ya mañana empezamos el año 26 y la incertidumbre nos invade porque ignoramos qué otras barbaridades nacerán en las mentes perversas de los que quieren reemplazar al Estado. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias. Este es el espacio de los comités cívicos contra la corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer. Seguramente les va a extrañar el contenido de esta nota, pero es el resultado de un encuentro casual con uno de esos personajes ya abandonados por una sociedad sin criterios y desconocedora de su propia historia. Es un hombre muy mayor, de hombros caídos y doblegado ya, pero claro en sus vivencias. Me habló de Dos Quebradas, desde cuando era corregimiento de Santa Rosa de Cabal hasta cuando se convirtió en 1972 en municipio de Risaralda. En su época, me cuenta, la palabra tenía mucho valor y la gente se respetaba. Por el año 1945 llegaron las empresas de paños Omnes y La Rosa, que dieron empleo a mucha parte de la población. Siempre me había cuestionado por qué se llama Dos Quebradas, y se lo pregunté con mucho respeto. Resulta, me contestó, que todos los arrieros se citaban en los caminos. Nos vemos en la casa de Dos Quebradas. Y allí, entre lo que es Puerto Nuevo y La Romelia, construyeron su punto de encuentro. También me dijo que había transporte entre Punta Brava en su corregimiento y el Cestiadero en Pereira. Y no, como dicen, que esa movilidad se estableció cuando se creó el monstruo del área metropolitana, que tampoco ha funcionado. Mi interlocutor se iba emocionando a medida que narraba hasta la fuerza de los vientos de la época y los olores de campo que dominaban el ambiente en las tardes serenas de una localidad pacífica y tranquila. Tenía las respuestas a las preguntas sin necesidad de formularlas. En 1960, el gran contratista Jaime Giraldo García comenzó a vender lotes y a construir una que otra casa, me comenta. Y de inmediato me agrega que los barrios Buenos Aires y Los Naranjos tenían agua limpia y pura de la quebrada Los Molinos. Por desgracia, susurra bajando aún más la cabeza, llegaron los años de la década de los 70. Y mire, señor, me aclara, fue cuando comenzó la gazapera de poderes, y ya siendo un municipio de Risaralda, comenzó el desordenado crecimiento. Llegaban de todas partes, abriendo bien sus ojos. Eran vendedores, compradores y políticos. Los liberales se enfrentaban a los conservadores y viceversa, y las decisiones se tomaban desde el barrio Los Naranjos por amiguismo. Muy conocedor de su historia, este hombre que tiene que aclarar su voz cada minuto, cuenta que durante las administraciones de Germán Aguirre, con un intervalo de Silvio Mesa, se comenzó a construir el plan maestro de acueducto. ¿Y para qué le cuento lo que costó? Una millonada. Y hoy no sabemos todavía cuándo lo van a terminar. Se quedaron sin agua, le dije, y me respondió, claro, ¿no ve que el crecimiento de la ciudad lo superó hace mucho tiempo? Nuestra conversación tomó una pausa, cuando sonriendo y como descansando, agregó, la gente no se dio cuenta cuando eligieron a Pancho Villa por enamorado, parrandero y jugador. Así llamaban a Carlos Cano, quien junto a César Augusto Henao, alias Veneno, hicieron lo que quisieron con la ciudad y terminaron en la cárcel. Y como cobrando venganza, me dice, por eso es que Cano no aspira a nada y solo manda a su mujer, Paola Nieto, aunque a ninguno de los dos les importa Dos Quebradas para nada, sino el negocio. Y entonces me pareció haber llegado a un punto de encuentro. Ahora sí sabía de qué estaba hablando, de la corrupción. Después, continúa, vino Elder Villegas, el bueno, que en paz descanse, que dejó que dos personas
hicieran lo que quisieran. Con el POT del año 2000, enfatiza, nació la plusvalía. Y fíjese, me señala, han pasado los gobiernos de Villegas, Marín, Lucensueño, Ramos y el actual. Y entonces yo le interrumpo, Muñoz, Merec, Peláez, y me dice, sí, ese que tampoco sirve para nada porque no sabe nada. Era portero en el Hospital Santa Mónica y después repartidor de facturas del predial. Repasamos los últimos 16 años en medio de la frustración más profunda. Lamentos porque el camino del uso del suelo que permite la construcción de edificios de 5 y 8 pisos y el municipio no ha visto un solo peso de la plusvalía. Notándolo un poco cansado, le pregunté, oiga, ¿y quién o quiénes le han hecho tanto daño a Dos Quebradas? Me miró, se levantó de la banca de cemento y me contestó, pues esos hermanos Merec, desde que llegaron, todo se volvió oscuro, secreto y perverso. Todos hablan muy mal de ellos, y yo creo que son los que se llevan todo el dinero de este pueblo. Cierro la cita. Entre la tristeza y la rabia que producen el ver cómo los corruptos descomponen las mentes sanas de quienes sí han sabido servirle a Dos Quebradas, siendo personas honestas y cumplidoras de sus deberes, apreté de nuevo su mano y me fui. Camino a casa pensé que si hablara con cada uno de sus habitantes, tendría seguramente el mismo relato que no ocupo en estas líneas. Porque como dijo Claude Beck, vale más saber una verdad, aun cuando sea difícil, vergonzosa o trágica, que ocultarla, porque aquello que se calla es subordinado o adivinado por los otros, y ese secreto se convierte en un traumatismo más grave a largo plazo. Cierro la cita. Por eso, ya no puedo callar más. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.